Tercer bloque de Zona Crítica, como lo decíamos, hasta las 22 horas en vivo aquí por la pantalla de Canal Veo. Y Héctor, seguimos recibiendo entrevistados como eje de esta charla. Tenemos por un lado lo que sucedió con el exgobernador, pero también hablamos de la situación actual de la pandemia, cómo nos está afectando esta segunda ola a la provincia de Santa Fe. Sí, sí, por supuesto. Mira, hoy también nos enterábamos del fallecimiento, de la muerte de Edgardo Barli, quien fuera Sí. ministro de Obras Públicas de Reutemann, condenado por el crimen hídrico del 2003, también conocido como causa inundación, víctima también del COVID. Por lo tanto, estamos hablando de otro gestor de la cosa pública, por lo menos hace un tiempo atrás, que también fue víctima de COVID. Pero en este caso estamos hablando de un gestor que, al contrario de Barley, dejó interesantes mojones reconocidos por la política en general, como ya lo hablamos hace un rato con Juan Carlos Zabalza, el hacedor, el buscador de consensos, el que miraba a mediano y largo plazo, al militante. Y vamos a tomar contacto con quien fuera su ministra de Salud, por lo menos en la segunda parte de su gestión, y que estaba realmente muy cerca de su familia y del cuadro clínico. De hecho, muchas veces fue consultada por los periodistas respecto a cómo evolucionaba ese cuadro clínico que era tan complicado. Así que la recibimos y le damos las gracias a Andrea Uboldi por conectarse. ¿Cómo le va, Andrea? Gracias por recibirnos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Antes de hablar de lo estrictamente clínico, eh, ya hemos escuchado muchas voces de militantes y de funcionarios de Miguel Lifchi hablando de sus cualidades. Eh, ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Con algún hecho en particular? ¿Con algún modo en particular? Eh, si bien no ha pasado mucho tiempo, pero seguramente ya se tomó un poco de distancia de aquella tristeza profunda para todos ustedes y para los militantes del domingo pasado. Pero ¿cuál es su recuerdo más cercano, la impronta más cercana que podría reconocerle a Miguel Lifchi? Bueno, primero, yo ya lo he comentado, fue la persona que me convenció para ser ministra de Salud, así que esta es una impronta muy fuerte, y la verdad que es un hito en mi vida el haber sido ministra de Salud y haber aceptado, por varias razones. Primero, porque yo vengo de toda una rama técnica, de trabajar muchísimo tiempo en distintas instancias, en hospitales de tercer nivel, en atención primaria, con vacunas, con prevención, y llegar a ser ministra conociendo las particularidades de la salud, me parece que hay que animarse. Y creo que Miguel lo que logró fue esto, que yo me animara y que dijera que sí. Y también me parece que es un reconocimiento a ser mujer y liderar un grupo como es el Ministerio de Salud. Y me parece que este es un doble mensaje, ¿no? Su compromiso con la equidad en el género y también dar las oportunidades a personas que aceptaran y convencerlas para este cargo. Así que este es mi recuerdo así como muy fuerte. Y segundo, yo siempre me sentí absolutamente respaldada por Miguel en todas las decisiones que tomé. Me permitió trabajar con muchísima libertad, me permitió ser una ministra tal cual era él, de mucha cercanía. Yo recorrí muchísimo y hacíamos casi competencia por todos los lugares y los puntos que recorríamos de la provincia, no para sumar kilómetros, sino para estar con la gente y para que cuando uno después se encontraba con el expediente o se encontraba con una situación o con una nota, sabías perfectamente qué te estaban pidiendo y por qué, y uno podía tener una impronta diferente de priorización. Un trabajador incansable, una persona a la que había que construirle una explicación para solicitarle y para pedirle determinadas cuestiones u opiniones, porque era realmente muy analítico, muy racional. Así que bueno, creo que eso recuerdo, la gran capacidad de trabajo, la cercanía, el buscar respuestas para las personas, el apoyo incondicional en todas las acciones del ministerio, y bueno, y la impronta de haber terminado los hospitales. A nosotros nos tocó, sobre todo, un año muy difícil,
un año donde la economía realmente se desfasó para todo el país y en ese contexto nos tocaron terminar 2 hospitales muy importantes que celebro que hayamos logrado terminarlos, como el Hospital Iturraspe, el nuevo Hospital Iturraspe y el Hospital de Reconquista, y me parece que haberlos podido inaugurar, haberlos podido migrar y haberlos podido equipar, hacen hoy la diferencia en la pandemia. Así que creo que lo que vos decías, a veces planificar a corto y a largo plazo, aún sin poder ver los réditos que tenés en una gestión, es de gente diferente, ¿no? El que vos trasciendas independientemente de quién sigan las gestiones. Hace un ratito hablábamos con Juan Carlos Abalza, le hacía una pregunta similar a la que le voy a hacer ahora. Si viene un colega suyo de Europa y le pregunta y se entera de toda la repercusión que tiene, que está teniendo aún el fallecimiento de Lifchitz, y interesado le pregunta, ¿me podrías comentar, Andrea, por qué murió Miguel Lifchitz? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se complicó? Y de hecho su respuesta seguramente va a ser una respuesta que nos va a permitir tener en presente el contexto actual de pandemia y la situación difícil de la provincia. ¿Qué le pasó a Miguel Lifchitz, Andrea? ¿Cómo podría definir su cuadro clínico y por qué este terrible final? Bueno, ustedes saben que esta enfermedad, digamos, esta infección por un virus que se llama SARS-CoV-2, tiene algunos puntos que conocemos y algunos muchos que no conocemos. Y tiene algunas particularidades de complicación que están vinculadas con el compromiso respiratorio. Este compromiso respiratorio implica que las personas empiezan a tener dificultad para respirar y por lo tanto dificultades para que el oxígeno llegue en buena medida al pulmón. Para eso hay una serie de estrategias de tratamiento que uno las va pasando, como son el uso de los corticoides que están aprobados, como el uso de una máscara de oxígeno, como el uso de mecanismos que aumentan el flujo de oxígeno sin intubar a la persona, que se llaman alto flujo, gran presión de oxígeno y por eso el gran consumo que en este momento estamos teniendo en todos los efectores, o medicación o ventilación no invasiva, que es una máscara especial, y luego la intubación. Todos los pacientes que ingresan a terapia, uno sabe que son pacientes de muy alto riesgo, porque desde el momento que uno los ingresa a terapia, uno pierde la integridad de las barreras de protección del cuerpo, que son las barreras de la mucosa, como es la boca, las barreras de la piel a través de las vías. Y a partir de los momentos que uno ingresa a terapia, sabe que las complicaciones son muchas, vinculadas con los aparatos que utilizás y vinculadas con las posibilidades de infecciones. Así que lo que Miguel tuvo fue una serie de complicaciones en el curso de su estadía en terapia intensiva, y a partir de tener inicialmente un COVID, estas complicaciones que las peleó muchísimo y que el equipo tratante también trató de darle todo el soporte al máximo, terminaron con este desenlace. Que esto a veces determina que mucha gente salga y a veces otra no puede salir. Muchas de las que salen de terapia intensiva lo hacen con mucha necesidad de rehabilitación y muchos incluso quedan con secuelas, algunos con oxígeno permanente, otros con debilidad de los músculos, otros con traqueostomías que tienen que, digamos, rehabilitarse, otros con nutrición y con sondas porque no pueden avanzar y otros con secuelas que quizá no puedan resolver. Así que esta es la evolución de muchos de los pacientes que van a terapia intensiva y uno sabe que estos pacientes son de mucho cuidado, por eso cada uno de los partes será muy preciso, muy cuidado en la criticidad, y la criticidad está dada por todos estos fenómenos que yo manifiesto. ¿Puede ampliar la idea que usted comentó recién de las complicaciones que tuvo en su estadía en la terapia? Me parece que no tiene ningún sentido hablar de las complicaciones porque son las complicaciones que tienen los pacientes dentro de la terapia intensiva. Y me parece que por respeto a la familia y por respeto a su historia clínica, y esto es siempre lo que tenemos que hacer como médicos, me parece que no tiene ningún sentido. Que se complican los pacientes es así, y básicamente me parece que referirnos a qué tipo de complicaciones y qué tipo de alteraciones tuvo no hace al desenlace que tuvo. Está bien. Miguel Lifchitz informó por su red de Twitter que el 11 de abril lo habían hisopado y le había dado positivo. Sin embargo, tengo entendido que entre el 19 y el 20 él recién se interna. Se está dando mucho, Andrea Uboldi, se está dando mucho, por lo menos lo que uno tiene contacto directo o a través de ustedes, que hay un tránsito en esta segunda ola de unos primeros días en el que no es tan complicado,
y hay una segunda semana o un segundo momento en que es muy fuerte el ataque del virus. ¿Esto lo reconocen, digamos, lo podemos ver como una particularidad de la segunda ola? En general, lo que estamos viendo es algunas evoluciones diferentes en algunos pacientes, pero básicamente este virus se comporta con dos etapas. Una primera etapa en donde uno tiene la concentración de virus en sus secreciones. Básicamente este virus tiene afinidad por receptores que tenemos en todo lo que es la vía respiratoria alta, por eso mucha gente tiene síntomas de congestión, dolor de garganta, pérdida del olfato y pérdida del gusto, y tiene receptores a nivel pulmonar. En esta primera etapa, que son los primeros días que la gente suele describir como una gripe fuerte, en general es la multiplicación del virus y en ese momento son todos los síntomas de fiebre, de congestión, de mucho dolor de cuerpo, pero en general no suelen haber complicaciones importantes en ese momento, ¿no? Con algunas excepciones. Sí sabemos todos que aproximadamente entre el sexto o séptimo día, que es cuando ya el virus empieza a disminuir, porque comienza a ser atacado por las defensas del cuerpo, es donde comienzan las complicaciones. Y ese momento del sexto día, séptimo día, es donde uno está muy atento con el paciente viendo. Si el paciente no tenía fiebre y reaparece la fiebre, es una alerta importante. Si el paciente venía respirando tranquilo y empieza a sentir alguna sensación de aire o falta de aire, es importante. Pero lo que hemos aprendido, y ojalá podamos trabajarlo fuertemente para nuestra provincia, es que existe un momento en el cual el paciente no se da cuenta que no respira bien y que la posibilidad de detectarlo es a través de la saturometría. La saturometría es un aparatito que ponemos en el dedo, que marca el tenor de oxígeno y vamos monitoreando cómo le va al paciente. Cuando el paciente empieza con 97, 98 y está bien, y vos ves que día a día va bajando esa saturometría 93, 94, uno está teniendo ahí indicios indirectos de que no está alcanzando el oxígeno, y en general ahí es donde se inicia la terapéutica con corticoides, previo o no una radiografía de tórax que ya está mostrando seguramente el compromiso pulmonar. Y a partir de ahí uno tiene que tener en cuenta la curva febril, la saturometría, el estado general, cómo se encuentra el paciente para ir avanzando sobre medidas que acompañen a ese pulmón a poder resistir. Pero también sabemos que esa fiebre puede estar vinculada con complicaciones vinculadas con un parámetro que se encuentra en el laboratorio que determina un trastorno en la coagulación. Así que hay otro grupo de pacientes que pueden sumar al compromiso pulmonar trastornos de un elemento que se llama dímero D, que es una molécula que se obtiene a través del laboratorio, y cuando ese dímero D está muy aumentado, hay que anticoagular al paciente preventivamente porque estos pacientes forman trombos y de hecho pueden hacer accidentes cerebrovasculares o fenómenos embólicos, ¿no? Como tromboembolismo. Entonces, estas son las complicaciones esperables en esta primera etapa y posteriormente, depende de la evolución que tenga el paciente, puede necesitar solamente oxígeno y avanzar con buena respuesta o tener evoluciones diferentes. Hay todavía un montón de factores que uno no sabe que determinan que, independientemente de los pronósticos, como pueden ser la edad, la comorbilidad, lo estamos viendo mucho con obesos y diabéticos, y obesos no tan obesos en gente joven, porque probablemente la grasa tenga más receptores para este virus, y sí, lo que estamos viendo ahora en algunos pacientes jóvenes es una evolución un poco antes, es decir, no al séptimo día, sino entre el quinto y el sexto, esta evolución, y sí estamos viendo una evolución más rápida en algunos jóvenes, que esto preocupa y alerta, porque realmente son pacientes que estaban internados y que de golpe rápidamente evolucionan a necesitar respirador. Eugenia. Sí, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas noches. Consultable por las personas que ya han tenido COVID. Muchas veces uno habla con personas que ya tuvieron y dice, bueno, yo lo tuve hace poco, todavía tengo anticuerpos. Digo, los anticuerpos que pudo haber creado aquellos que lo hicieron por haber tenido la enfermedad hace un tiempo atrás, ¿pueden realmente servir ante las características que tiene este virus, que evidentemente no son similares al virus que tuvimos durante el 2020? Digo, ¿sirve? ¿Se puede tener esa tranquilidad, entre comillas, obviamente siguiendo los protocolos? Pero muchos lo toman como tranquilidad de decir, bueno, me esperan un par de meses por lo menos sin tener la posibilidad de contagiarme. Bueno, en principio, lamentablemente, este virus también tiene una respuesta digamos, de anticuerpos o de una respuesta inmune que le llamamos nosotros, cómo se defiende el cuerpo y cómo la evidencias un poco diferente. Sabemos que la mayoría de la gente que tiene cuadros severos y graves en terapia intensiva, paradójicamente,
tienen anticuerpos altísimos y que aquellas personas que tienen enfermedades leves suelen tener anticuerpos bajos, cosa que es una gran paradoja porque en realidad estos anticuerpos altos pareciera que también hacen que una respuesta exagerada de nuestro cuerpo haga que no nos vaya tan bien y una respuesta más tranquila hace que nos vaya un poco bien. Entonces, hay dos mecanismos para defenderse de las infecciones y uno son los anticuerpos o defensas, que uno los puede detectar a través de un análisis, pero también existe un grupo de células de los glóbulos blancos especiales que se llaman linfocitos T, que guardan tu memoria de recuerdo de tu cuerpo de haberte defendido esta enfermedad. Entonces, uno puede hacerse un análisis y tener anticuerpos, determinada cantidad de anticuerpos, y decir estoy protegido. Otra persona puede hacerse un análisis y tener anticuerpos negativos, y yo no le puedo decir que no está protegido, porque hay una respuesta de memoria que se guarda, que no es fácil de evidenciar por un análisis. Y por otro lado, la cinética o la degradación o la bajada de los anticuerpos es individual. Hay gente que le bajan rápido y hay gente que aún los mantiene. Y el gran interrogante que tenemos en el mundo es cuál es el valor de anticuerpos que te protege. No existe para esta enfermedad un valor de anticuerpos que vos puedas decir te protege. Para que ustedes comprendan, cuando nos vacunamos para hepatitis B, nosotros sabemos que si me saco sangre y si el valor es 10 unidades internacionales por mililitro o más, yo respondí a la vacuna y estoy protegida. Mientras que para esta enfermedad ese valor no existe de referencia. Entonces, cuando la gente te dice, tengo 2, tengo 4, tengo 5, tengo 20, tengo 1000, tengo 2000, uno le tiene que decir, bueno, maravilloso que tenés anticuerpos y que podemos decir que los tenés, pero no podemos decir mucho. Lo que sí el mundo dice, el mundo científico, que la mayoría de la gente que se contagió, los primeros 3 meses es esperable que todavía tenga defensas, ya sea en anticuerpos o en inmunidad celular, que permitan que no te contagies. Y esto parece ser bastante real en el mundo de la vida real, porque vos no encontrás tanta gente que se haya contagiado luego de haber tenido la infección en los próximos 3 meses, sino que la reinfección es infrecuente. Y en la reinfección juegan primero las características propias tuyas, es decir, si tenés alguna alteración de tu mecanismo de respuesta frente a este virus. También influyen las variantes, esto que vos mencionás, los cambios en este virus, que parece que pudieran afectar a la gente un poco más precoz, y también la incorporación o no del antecedente vacunal, que también da como un plus para reforzar las defensas. Así que, en principio, no, la gente le dice que aquellos que tuvieron la infección, los primeros 3 meses están bastante seguros de que es difícil que se vuelvan a contagiar, pero sin duda se tienen que seguir cuidando, como incluso aquellas personas que están bien vacunadas con 2 dosis. Y por otro lado, también los estudios han demostrado que la mayoría de la gente mantiene sus defensas aproximadamente a partir de 8 meses. Lo que sí se sabe es que los coronavirus no son virus que produzcan defensas a muy largo tiempo, como por ejemplo una varicela o un sarampión, sino que los tiempos de mantenimiento de los anticuerpos, habiendo tenido la infección, son aproximadamente menores a 1 año. Bien. Héctor. No, solamente me llega un mensaje, un televidente, si le pedimos brevedad a Andrea Uboldi, si nos puede responder. Pregunta, dice, él fue vacunado contra la neumonía. Pregunta si esa condición podría morigerar un cuadro eventual de una neumonía bilateral en su cuadro de COVID. No tuvo COVID, pero lo pregunta. Bueno, la respuesta es no lo sé, pero en principio esto vamos a aclarar la diferencia. Este virus da una alteración del pulmón en los espacios chiquititos del pulmón de modo bilateral, pero es una acción directa de este virus acompañada por la respuesta de nuestro cuerpo. Es una neumonitis viral de acción del virus de nuestro cuerpo y no está influenciada por otros agentes como las bacterias. Lo que uno sí sabe es que cuando uno está cursando esta infección viral, este virus baja las defensas, altera los mecanismos de defensas y uno pudiera tener una complicación bacteriana con bacterias. Estas vacunas de neumonía que nosotros utilizamos sirven para evitar las complicaciones en personas que tienen infecciones por gripe, por ejemplo, o infecciones por coronavirus, y por lo tanto, si a la infección del coronavirus le agregáramos una bacteria que lastime más el pulmón, seguramente el resultado es peor.
Por lo tanto, por eso, en este contexto de este otoño-invierno, uno recomienda la vacuna de COVID a aquellos que tienen indicación, la vacuna antigripal a los que tienen indicación y la vacuna del neumococo, que son dos, una un año y otro año, porque probablemente el tener mucha protección indirectamente pudiera evitar las complicaciones. Ahora, que uno tenga la vacuna de la neumonía, lamentablemente no me va a proteger si tengo una infección por COVID, porque son mecanismos diferentes y son agentes diferentes. Muchísimas gracias, Andrea Uboldi, por su tiempo y su claridad, como siempre. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, y me parece que el mensaje en este contexto de pandemia es, sabemos cómo cuidarnos y muchos de nosotros llegamos a este momento sin haber tenido la infección. Por eso digo, todo lo que aprendimos a cuidarnos hay que ponerlo en práctica. Cada uno de nosotros, aunque uno no piense, es un actor clave en la sociedad para bajar la velocidad de contagio. Estamos en un nivel muy alto de contagio, con muchas complicaciones dentro de cada grupo familiar, dentro de los espacios laborales, en la economía y en el sistema de salud. Así que básicamente me parece importante el cuidado, y bueno, no puedo dejar de mencionar que hoy es el Día Internacional del Enfermero y la Enfermera, y mandar un saludo enorme al equipo de enfermería de la provincia de Santa Fe, que está poniendo el cuerpo, el alma, el corazón, la vida, y ojalá tengan el reconocimiento que están pidiendo para la profesionalización. Gracias. A usted, Andrea, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a la pausa, Euge. Exactamente, la última. Ya volvemos.